y los conceptos también de Tito Xavier Abraham, que es el precandidato a intendente. Compartimos con ellos su visita aquí a los estudios y luego seguimos con nuestro programa. Bueno, muy bien, aquí estamos dándole continuidad a esta propuesta de este programa político que dimos en llamar en Red Televisión Voces Políticas. Tiempo de conocer en este momento del programa a una de las tantas listas, en este caso, que tiene la ciudad de Charata en la búsqueda de la intendencia. En este caso es el Partido Obrero. El Partido Obrero tiene un precandidato a intendente y, por supuesto, a partir de eso, el precandidato a presidente del consejo y, obviamente, la lista completa de concejales. Está el señor Tito Abraham con nosotros, que es el precandidato a intendente, y está el señor Juan Guardo, que es el precandidato por el Partido Obrero a presidente del consejo. Como tiene que ser, arrancamos con el candidato principal, que es el señor Abraham, a quien lo saludamos, le damos las buenas noches. Primero, gracias por estar, gracias por acercarse hasta nuestros estudios y poder tener esta conversación, Abraham. Y a partir de esto, bueno, me gustaría que para arrancar y romper un poco el hielo, usted se presente, me diga quién es Tito Abraham, cuántos años tiene, qué tipo de militancia ha tenido dentro de la política, y a partir de ahí seguimos charlando. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. Bueno, soy más que nada Tito, ¿no? Y en definitiva soy un militante de la política, que tengo 46 años ahora, y prácticamente que me conocen, por aparte de otras militancias dentro cultural y todo esto, ¿no? Por haber transitado la política del país, la provincia y la local, con un cierto compromiso, una cierta, y con mi propia impronta, ¿no? Y en definitiva, ahora es donde pasamos a hablar del programa de gobierno, que es lo que importa, por respeto, sobre todo a aquel que me va a poder llegar a votar, ¿no? Que es ir a lo que es el programa de gobierno y que es lo que estamos ofreciendo ahora, ¿no? En definitiva, ahí, en el programa de gobierno mismo, vas a tener un poco la historia de la militancia política, porque es más o menos eso. Perfecto. Está también con nosotros Juan Carlos Guardo, otro militante de la política, que yo sepa, de toda la vida del Partido Obrero, del PO, como se lo conoce. Precandidato a presidente del consejo, junto al señor Abraham. Juan Carlos, la misma pregunta que para Tito, para usted en este caso. ¿Quién es Guardo? ¿Cuántos años de militancia? ¿Por qué estas intenciones políticas? Lo escucho. Bueno, buenas noches. 21 años de militancia en el Partido Obrero, siempre conservando la ideología, el respeto, la honestidad, la sinceridad, por cierto, hacia la causa de todos los proletariados. Juan Carlos Guardo tiene 56 años, trabajador. Gracias a Dios, eso es lo que muchos valoran, de que soy un hombre que siempre he ido trabajando. Y el por qué involucrarme en la política, porque la verdad hace tiempo, años atrás, habíamos dejado un poco eso, pero nos involucramos por un solo hecho. De que estamos viendo de que nuestra ciudad lamentablemente tiene malas dirigencias políticas. Y nosotros queremos ser la alternativa para el ciudadano y demostrarle de que los obreros también podemos gobernar en Charata. Muy bien. Abraham, la pregunta concreta que le venimos planteando a prácticamente todos los que ya pasaron y los que van a pasar en el marco del programa, es el plan de gobierno. De manera sintética, pero que la gente que lo está mirando tenga una idea firme de lo que ustedes proponen. Lo escucho. ¿Sabes que cuando empezamos con esto, un poco en serio, un poco en joda, la gente te habla inmediatamente de cómo lo compras, ¿no? O de la mercadería o de los favores. Entonces yo
pongo el ejemplo, ¿no? En mi casa tengo una cotorra y tengo 3 perritos que me adoran, ¿no? Ahora cuando venía, salen corriendo por atrás de mí, llego a la casa y hacen un escándalo. Pero porque les doy de comer, les llevo la comida. Yo no puedo pretender que el que me pueda llegar a votar, confiar en nosotros para administrar las cosas de la comunidad sea mi mascota o tratarlo como mi mascota. Entonces, se entiende el ejemplo. En nuestro caso, digamos, se trata de ir por eso me parece fundamental la primera pregunta tuya, ir a lo concreto y que la gente pueda tener la convicción de solamente irse con el voto en el bolsillo, el corazón, sacarlo el color oscuro. Y bueno, y si sucediera que me eligieran en este caso para ocupar el lugar del intendente o los concejales, que también tiene mucha importancia porque todo pasa por el consejo. De lo que voy a hablar ahora, todo tiene que ver con ordenanzas y que hay que hacerla como corresponde, y para eso es muy importante el trabajo del consejo, ¿no? Entonces vamos a las áreas del municipio, al personal que está ahí capacitado, que conoce su trabajo, que tiene la experiencia, algunos tienen la jerarquía ya por su propia actividad, y de los propios cuadros empezamos a organizar con lo que ya existe. Después hay cosas que no están y que hay que hacer, ¿no? Por supuesto, pero el tema es nombrar gente siempre específica para un fin, nunca el acomodo del cargo. Entonces, a partir de ahí, lo primero, para ir haciendo las cosas por partes, es poner los controles. Poner jefes de área, en cada área jefe de mantenimiento, que te entregan una herramienta o una maquinaria, y el operario la recibe, y cuando termina su turno la devuelve, tiene que dejar la misma cubierta, la misma batería, que se termine esa historia, ¿no? Y tiene que haber alguien que lo controle. Por eso, el jefe de mantenimiento, el personal que está con esa responsabilidad, que eso hoy no está medido ahí. Igual que en el área de compra, ¿no? El tema de la facturación. Eliminar toda esa cosa de que cuando te des un sello para aprobar las facturas, tenés toda la familia con facturero. Terminar con todas las facturas raras, con todo lo que lo investigas un poquito y sabes que no es así. Ahora, con el tema del combustible, y esto lo quisiera exponer ahora, por lo que me ha tocado trabajar en política, el tema del reciclaje es algo que nos interesa mucho, y entonces una de las cosas que queremos hacer, aparte de crear la Carta Orgánica Municipal de este municipio, que ya es hora que lo hagamos, queremos trabajar en eso, llevar adentro de la Secretaría del Municipio seguridad, salud, educación. Porque cuando vos lo tenés adentro, haces los nombramientos, los presupuestos, podés organizarlo, pero lo tenés que incorporar dentro. En el área de seguridad, hacer un trabajo con personal municipal y con la comunidad de seguridad preventiva. Entonces eso te permite articular con, por ejemplo, tenemos centros de gestión en todos los barrios, ¿no? Sistema de delegados, lo que hace a la democracia más participativa, y estamos en comunicación con eso. Como mecanismo de seguridad preventiva, los vecinos con el municipio articulando pueden tener un control del espacio público, como para ir detectando cuáles son los problemas más concretos y qué es lo que más le perjudica a la sociedad hoy en el ámbito de seguridad, el consumo problemático o la necesidad misma. Perfecto. Entonces, cuando tenés esto dentro del área, tenés un equipo interdisciplinario que puede ir a abordar el problema y terminar conduciendo a las personas con consumo problemático, que son el principal problema de la inseguridad que más molesta a los vecinos, hacia un centro de rehabilitación, de acompañamiento y reinserción que nosotros tenemos que crear, que sea municipal, que esté bajo responsabilidad municipal, un establecimiento modelo, una hectárea, donde además de trabajar con el consumo problemático en sí mismo, trabajás con los que privados de su libertad tienen que volver a la sociedad. Se entiende perfecto. La verdad que interesantísimas las propuestas en el marco de poder escucharlo. Guardo. La pregunta es, e insisto en el poder de síntesis, por favor, para poder repreguntarles un par de cosas antes de cerrar esta nota con ustedes en el marco de Voces Políticas. ¿Tienen un conocimiento puntual de lo que son los ingresos propios del municipio y fundamentalmente la famosa coparticipación, tanto provincial como nacional, y qué harían con ello en ese caso? Lo escuchamos. Bueno, nosotros no desconocemos eso porque cuando uno va a pedir información con respecto a eso, lamentablemente, aunque presentes un escrito,
nunca te lo responden, a pesar de que hay una ordenanza que dentro del plazo de 15 días te tienen que dar una respuesta. Entonces, todo eso de la coparticipación estamos desconocidos. Mientras no podamos llegar al gobierno y tener la entrada para poder verificar bien, por el momento yo creo que muy pocos... Cuesta conocer esos números, sí, ¿no? Sí, cuesta conocer. Lamentablemente se tendría que dar a conocer, tendría que ser de público conocimiento todos los ingresos que hay dentro del municipio, tanto la recaudación, porque por ahí escucho yo a los empleados decir, nosotros estamos recaudando, a veces mensualmente, más de 50 millones. Entonces, no hay más o menos para decir, bueno, sí, el municipio recauda tanto, porque siempre, por supuesto, cuando van a pagar impuestos, renovación de carnet, todas esas cosas, no es lo mismo un mes a otro. Entiendo. Una cortita, un minuto para responderme, ¿cómo ve Charata en este momento? En cuanto a, por ejemplo, tiro estos conceptos, alumbrado, barridos, limpieza, crecimiento de la ciudad demográficamente hablando, un minuto. Control ambiental es un tema que dentro de la reformulación estaría. Entonces tenemos control ambiental. A partir de ahí hacemos la recolección de residuos para todos los vecinos diferenciada. El control ambiental se ocupa del control ambiental y a la vez de ir implementando la recolección, ¿no? Una logística con cooperativas, con particulares, con el personal del municipio para optimizar esto. Entonces, cuando tenemos los residuos, la basura separada, clasificada, con una determinada calidad, digamos, como mercadería, podemos crear los talleres de manufactura que dan valor agregado y que te permiten generar un montón de fuentes de trabajo. Además, y esto es lo que te quería decir que es muy importante, hay una planta de pirólisis, una máquina muy simple, que todo lo que sea plástico, todo lo que sea neumático, bidones de agroquímicos, las bolsitas, todo lo que sea plástico, lo destilás y se convierte en gasoil, en nafta, en queroseno, en brea, bueno, y que la brea te permite esa planta. Con eso, nosotros hemos pedido el presupuesto, esta máquina se fabrica, está homologada acá en Misiones. Con esto se puede proveer del combustible al municipio, digamos, a la planta de automotor, al parque automotor, y tenemos además excedentes para subsidiar productores, por ejemplo, que necesitamos hacer los convenios correctos, porque esto es algo que veníamos planificando con Darío, el Chino Sartori en su momento, y ahora hay que concretarlo, porque es más o menos de público conocimiento que fui el que empezó con el tema del mercado central y hoy finalmente está como edificio el mercado de alimentos. Entonces hay que hacer la gestión. Hay que hacer una gran cantidad de convenios con una gran cantidad de productores, cooperativas, gente en general, para llenar esos mercaderías. Por ejemplo, en este caso, el subsidio del combustible es algo que puede venir por ese lado. Además del ahorro que es, ¿no? Implementar esta planta, que bueno, estamos hablando de algo real y que hemos pedido el presupuesto, digamos, se trata de algo imaginario. Se entiende perfecto. Una consulta más, Guardo, para buscar el final, que tiene que ver básicamente con, ¿y por qué lo elijo usted para que responda a esto? Porque creo que es la cara visible de la ciudad de Charata, más allá de que el señor Abrán es el precandidato a intendente del PO, del Partido Obrero. Cuéntele a la gente cortito, ¿qué es el Partido Obrero? Bueno, el Partido Obrero no es podríamos decirle una organización de trabajadores que tratamos siempre de llevar adelante la lucha obrera. Luchamos por una sociedad que lamentablemente la clase política, los que hoy dirigen nuestra nación y que siempre han dirigido, mal dirigen las cosas que tendrían que entregarle al pueblo. Por ejemplo, vivienda, salud, educación, seguridad, trabajo genuino. Entonces nosotros somos los grandes luchadores, los grandes revolucionarios por ahí, aunque algunos no nos toman como esos revolucionarios, pero el Partido Obrero, desde la creación, más de 50 años, en toda su etapa y todos los 365 días del año, es revolucionario y está a la par de todos aquellos trabajadores. En la lucha docente, en la fábrica, cuando cierran lamentablemente, que quedan sin trabajo los obreros, los despiden.
o las grandes patronales, los capitalistas ya como no quieren seguir más, dan a quiebra. Entonces ahí donde el Partido Obrero apoya a los trabajadores y se crea cooperativa de trabajadores. Eso es lo que somos el Partido Obrero, por supuesto. Si desarrollamos más, podemos seguir hablando de muchas cosas, pero el Partido Obrero defiende a la clase trabajadora. Perfecto. Cortito y para cerrar, agradeciéndole estos minutos, este contacto con nosotros aquí en Voces Políticas, ¿por qué debería votar por la gente? Porque vamos a crear el centro de residentes para que la gente que viene del campo, por ejemplo, por temas de salud o cualquier trámite, tenga donde permanecer de un día para otro durante el día, o por ahí otros por distintos motivos, eventos, lo que fuere, poder tener ese centro de residentes, como a la vez es importante que consolidemos una casa de residentes en Resistencia. Que la famosa Casa de Charata. Casa de residentes allá, como lo tienen Las Breñas, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros gestionamos, que un tema fundamental cuando nos metemos con salud es solucionar el tema de los turnos programados, que no haya más gente durmiendo en la vereda del hospital, ¿no? Que se termine eso. Porque un sistema telefónico desprograma los turnos, igual que en el municipio. Un sistema que te permita programar que vos vayas en el horario y el día que te dicen y en 10 minutos solucionas el tema y no verduguear a la gente, ¿no? Entonces, cuando podemos solucionar el tema de un traslado del hospital al Perrando, que por ahí gestionándolo lo agilizamos con lo que estamos hablando de resignar partidas y además los ahorros que queremos hacer, podemos llegar inclusive a tener una ambulancia con recursos propios. Bueno, cuando conseguís un traslado, una emergencia, le podés salvar una vida a alguien trasladando a la Resistencia, cuando tenés la casa de residentes, bueno, entonces permitís que más o menos la contención de ese familiar que tiene que acompañar y toda esa historia, ¿no? Y cuando hablamos de planes de vivienda también pensamos que nos vamos a seguir reproduciendo mucho, entonces hay que pensar en la propiedad horizontal. Entonces vos en 8 pisos podés meter 64 departamentos en el mismo espacio que metés 6 y hicieras todo abajo, ¿no? Y además cuando haces propiedad horizontal, eso te permite que por ahí un plan de vivienda no lo tengas que poner a 4 o 5 kilómetros del centro, lo puedes tener mucho más cerca y que al que le otorgas le complicas menos la vida en cuanto a llegar a su lugar de trabajo y demás cuestiones. La verdad que les agradezco a los dos habernos acompañado estos minutos en el programa. La idea es que todas las caras que van a ser candidatos o precandidatos estén con nosotros. El Partido Obrero entonces firme en la lucha, intentando superar los pasos. Con eso termino. Así es. Bueno, nosotros llevamos como gobernador, candidato al gobernador, a Germán Maers, un empleado estatal, y a Samantha Salas, una profesora. Muy bien. Y ya que estamos, dígame la lista de ustedes. Lista 71A. ¿Los nombres y apellidos? De todos los candidatos, lo va a decir. Miriam Ramos, la segunda concejal, son todos trabajadores, ¿no? Después sigue Sergio Nicolás, Graciela Gómez, cuarto el compañero Carvajal, Américo Carvajal, un albañil. Que es albañil. Luego sigue Carla Ocaranza, Juan Guardo, Cialdi Aldana Gambarte y finalmente Lucio Nicolás, que es jubilado de gobierno municipal. Y suplente la señora Pilotti. Perfecto, muy bien. Insisto, muchas gracias a los dos. Al contrario, muchísimas gracias por el espacio. A vos y a la familia acá de la televisión. Perfecto. Ahí estaban los muchachos del Partido Obrero, el PO de nuestra localidad. Juan Guardo, precandidato a presidente de consejo, y Tito Xavier Abrán, precandidato a intendente en este partido. La verdad que tengo que decirlo, grata imagen de los dos, luego de esta conversación de varios minutos que tuvimos en los estudios de Red Televisión. En ese contexto, bueno, como les dije, están aquí compartiendo con nosotros Sergio De Filippi por Transparencia Chaco, y están también Raúl Bravo y Marcelo Vitti. Ya venimos con ellos después de la pausa, estamos en vivo.